Qué bueno que siga con nosotros al otro lado de esta pantalla, porque ahora nos vamos a Perú. Carmen Alvarado está allí, una voz autorizada. Tema central, caso Rolex y mocha sueldos. Carmen, ya estamos contigo. ¿Cómo estás, querido Andy? Muy buenas tardes desde la capital peruana. Vamos a actualizar con esta entrevista que va a ser muy interesante para poder abordar tres temas centrales. El tema del operativo Valquiria, el tema también de los allanamientos del caso Mocha Sueldos, donde están los congresistas como protagonistas y vamos a pasar a explicar eso, pero también la ampliación de la investigación que recae sobre la presidenta Dina Boluarte. Y por eso voy a presentar al invitado, si me permites, por favor, Andy, el doctor Eduardo Herrera, director ejecutivo de Cuscachay, Asociación Anticorrupción desde el Perú. Muchas gracias, doctor Eduardo, por estar con nosotros. Muchas gracias, a la orden. Muy buenas tardes y vamos a empezar a explicar a modo de tertulia, ¿qué te parece, Andy? Para hacerlo más digerible, porque de pronto aquí la política peruana también pues tiene mucho el componente judicial, que algunas veces es muy enrevesado, que es muy problemático, pero vamos a explicar de una forma sencilla qué está pasando con Dina Boluarte. Ayer se hablaba de la ampliación de investigación, porque bien sabemos que entre los delitos había enriquecimiento ilícito, había también otro delito, por ejemplo, de omisión de declaración de información, pero ahora se ha sumado otro delito, es un delito de cohecho pasivo propio. ¿Qué significa eso? Pues básicamente de apoderarse a través de favores o también de situaciones de bienes u objetos, y hay intercambio ahí de situaciones que tienen que ser investigados, que deben ser analizados y ahora en estas diligencias preliminares. Pero mucho de nuestro auditorio se pregunta, Eduardo, se le está siguiendo tantas investigaciones a la mandataria, pero son indagaciones preliminares y muchos dicen ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con Pedro Castillo Terrones, que bien sabemos nosotros fue un intento de golpe de Estado, fue algo incluso que lo dijo a nivel nacional, y que Dina Boluarte está arrastrando muchas investigaciones, las protestas también, el caso Rolex y también Jaliwarma? Sí, bueno, no podemos olvidar o deslindar el hecho de que Dina Boluarte ha sido vicepresidenta de Castillo. Entonces, más o menos existen los mismos patrones ahí. El caso de Castillo se está investigando un cooptamiento, una corrupción sistémica del Partido Perú Libre hacia el Estado. La cosa no ha cambiado mucho con Dina Boluarte. El asunto es que hoy día tiene menos relevancia para la opinión pública y se centra mucho en la conducta de ella como persona, en la que caen estos casos de los Rolex, ¿no? Que pareciera una frivolidad, pero sin embargo encierra mucho más que una frivolidad, porque el supuesto prestante de estos relojes es nada menos que un gobernador regional con antecedentes de corrupción. De Wilfredo Oscorima. Hay que tener eso en cuenta, que también ahora ha pasado de testigo a investigado. Entonces la situación se vuelve más compleja para Dina Boluarte. Sí, sin duda alguna, porque este señor, que es un empresario, y lo abro entre comillas, millonario del negocio de los tragamonedas en la serranía del Perú, es una persona que ha estado preso por corrupción y con muchos cuestionamientos de consideración ética y legal. Entonces, y se da en un contexto en que el gobierno central le da dinero al gobierno regional, y después de esto parecería que hay un pago de favor con estos relojes, ¿no? Claro, parecería. Eso precisamente es materia de investigación de la Fiscalía. Ahora recordemos también el pronunciamiento de Dina Boluarte, que dijo que esos relojes se lo dio en calidad de préstamo. Sí. Es una historia inaudita. Es una historia construida para una verdad legal, para un tribunal. Lo cierto es que la opinión pública, creo que tiene la claridad de que es una pantomima de parte de la presidenta para tratar de salvar tristemente su rol de imputada o investigada en una investigación, ¿no? Los presidentes peruanos se están acostumbrando a tener un abogado penalista al costado, y eso es muy duro, porque lacera la institucionalidad. Ahora, ¿qué se le viene a Dina Boluarte con esta ampliación de investigación? Bueno, de acuerdo al criterio interpretativo que existe en el Perú, un presidente no puede ser acusado por un delito, pero sí puede ser investigado. Entonces, las diligencias tienen que avanzar como cualquier ciudadano común, lo cual implica pedidos de información, declaraciones testimoniales, etcétera, levantamientos de secreto bancario, comunicaciones, lo que fuese. Y de ahí, llegado el momento de una acusación o una posible detención, el Congreso tendría que levantarle el fuero, ¿no?
Qué importante eso. Ahora, pasemos rápidamente a lo del congresista Raúl Doroteo. El caso Mochasueldo, son muchos congresistas de diversas bancadas, hay que decirlo, no solamente es una bancada, que están siendo investigados por recortar el sueldo a sus trabajadores. La dinámica más o menos es así, Andy. Es decir, te contrato, pero me das el 50% de tu sueldo. Es como si yo le diría a mi equipo de producción, bueno, te pagan y a mí me das el 50%. Eso es lo que están haciendo los congresistas, los parlamentarios, incluso con amenazas. Hemos visto el caso de María Cordero Jontay, que le dice, vamos al cajero, necesito que me saques esa plata, con una autoridad, con una desvergüenza, hay que decirlo claramente, porque eso ha sido conocido a nivel internacional incluso, y ahora tenemos a otro, Raúl Doroteo. Sí. ¿Qué está pasando en los partidos? ¿Por qué no ese filtro necesario pues, para evitar situaciones que están manchando nuestra política peruana? Acá hay dos cosas. El primero es por qué sale esto, que es por un tema claro de financiamiento. El congresista, el político, la gran mayoría de políticos necesitan un financiamiento. Y hay básicamente dos fuentes, el propio y el financiamiento de alguien más. Entonces lo que hacen estos señores es financiarse por terceras personas, no necesariamente economías legales, y les dicen, dame la plata para la campaña y después yo te la devuelvo. Al menos tenemos políticos honestos que devuelven sus préstamos. Entonces, cuando hacen esto, lo que van generando desde los sueldos de los congresistas, le quitan una parte para que de los sueldos de los asesores les quitan una parte para devolver a estos inversionistas de la política. Y así suceden este tipo de cosas que son realmente asquerosas en la política nacional peruana. Pero al parecer no hay mucha diligencia por parte del Ministerio Público, porque los casos se han destapado hace mucho tiempo y se dejan en stand-by. Incluso en la Comisión de Ética del Parlamento no se sigue el curso respectivo, no hay quórum para las votaciones respectivas. Entonces prácticamente se blindan entre ellos porque son muchos los congresistas que tienen esa mecánica o dinámica de trabajo donde lamentablemente vulneran los derechos de sus trabajadores. Claro, ahí la Comisión de Ética, que es una comisión básicamente manejada por los mismos que tienen los problemas, tiene un conflicto de interés muy grande. Entonces, las votaciones se manejan en torno a si eres relevante o no, si tienes algún peso político o no, o si puede ser útil a una causa o no. Y por eso procesan un tema ético. Quienes son los menos apetecibles o favorecidos son los que son sancionados con mayor número de días. Y bueno, colaboran los partidos políticos que en la realidad en el Perú son maquinarias electorales, que se agrupan solamente para una competencia, pero que por lo demás es un grupo de individuos caótico, lleno de muchos criminales o con personas con antecedentes, y que al final terminan siendo congresistas con fuero e impunidad. Pero, doctor, yo no entiendo algo. Si el Ministerio Público tiene a la vista una investigación o elementos que podrían iniciar una investigación, por ejemplo, como el recorte de sueldos de sus trabajadores, ¿por qué no llenar inmediatamente las casas o los despachos? Porque si pasa tanto tiempo, evidentemente, la evidencia simplemente ya no está, ya no existe. Ahí entramos a uno de los grandes temas de fondo que es la justicia en el Perú. La justicia en el Perú no es igual para todos y es una justicia totalmente prebendaria y en la que se manejan por shows. Entonces se hace un allanamiento después de un año, cuando no tiene sentido probatorio. Entonces ya las pruebas desaparecieron. ¿Y por qué? Porque la política ha tomado la justicia del Perú. Entonces un buen telefonazo de un político hace que los allanamientos no se den. Y la Fiscalía ha colaborado con su lentitud también para eso, ¿no? Andy, antes de que pasemos a tus preguntas, seguramente muy interesantes, me gustaría que me comente, por favor, sobre el tema del operativo Valquiria. ¿Qué le parece, sus impresiones? Porque muchos dicen que hay un trasfondo detrás, esperando también la resolución de Patricia Benavides de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos la audiencia donde ella se ha defendido. Y de pronto muchos están apuntando a que o casualidad o coincidencia se da en estas circunstancias. ¿Y por qué antes, por qué no después, incluso de la resolución que podría dejarla afuera totalmente a Patricia Benavides, incluso de la oportunidad de regresar a su cargo, porque ella se encuentra suspendida? Eso por un lado. Y por otro lado, este operativo, o sea, según la tesis fiscal, se está hablando de coimas, de sobornos que habría recibido la propia fiscal, incluso para contrataciones de laptops. Y por otro lado, del pago de más de $60.000 para fiscales, la designación de fiscales para archivar investigaciones. Eso es gravísimo. Sí, es muy grave, porque da cuenta de la corrupción en el sistema de justicia, que es totalmente presente. Eso no es ajeno a ninguna persona en el Perú.
El asunto es qué es lo institucional y qué viene después de este tipo de allanamientos, porque la justicia se está convirtiendo en un show mediático acá. Se hacen allanamientos muy pomposos y después baja todo y llega al oscurantismo. El sistema de justicia no da credibilidad, no es sostenido, es un asunto muy mediático, es muy politizado. Y en el caso concreto de la señora Benavides, yo creo que sí hay elementos para una indagación seria. El asunto es que nuevamente la justicia ahorita está tomada por dos poderes, o hasta más, ¿no? Izquierda y derecha, que se arrebatan el sistema de justicia, y es una pelea personal, política, no es una pelea de intereses para el país, sino es un arrebato de una cartera como un delincuente de la calle. Bien. Andy, te escuchamos atentamente. Carmen Alvarado, gracias. Director Eduardo Herrera, tengo dos preguntas para usted. La primera, en este caso, me hago citando a Martin Luther King. Él dijo, no me estremece la maldad del malo, sino el espantoso silencio del bueno. ¿Usted cree que es bueno que hayan sacado al aire, es decir, hayan hecho pública a través de denuncias estos audios, esta situación? ¿Qué pasa con estas personas que denunciaron, estos trabajadores a quienes les estaban quitando su sueldo? ¿Usted invita a todos ellos que encuentren en situaciones parecidas a que lo sigan haciendo, a que hablen ante la justicia de lo que está pasando desde el Congreso? Sin duda alguna, la invitación es para toda la ciudadanía. El asunto es cuáles son los incentivos para que alguien denuncie. Esto no es como el sistema americano, en el que yo creo que debería haber una reforma para motivar a la gente que denuncie. Acá, si tú denuncias, te metes en un problema. Totalmente. Porque te tienes que ir al tribunal a ratificar tu denuncia, las amenazas de inseguridad, las querellas, los pisotones del poder político. Entonces la ciudadanía dice, ¿para qué me interesa denunciar? Y la cifra de impunidad, como en otros países, se va agrandando, ¿no? Claro, esto no es algo que viene pasando desde ayer ya, esto es algo que inclusive me puse a hurgar en la historia, y ya en el 2023 también había mochasueldos desde el Congreso. ¿Usted cree que atacando el problema de raíz sea subiéndole el sueldo a los congresistas para evitar caer en tentaciones? ¿En cuánto está el sueldo de un congresista? Muy por debajo de lo que debería ganar. ¿Cómo es esa situación? Bueno, un congresista gana muy bien, en realidad gana más que el presidente de la República, debe ganar más de 30.000 soles, que son unos 9.000, 10.000 dólares con todo. Entonces, Hay un presidente que gana unos 15.600, por si acaso. entonces, digamos, mal no les va. El asunto es que es un asunto mucho más estructural. Mientras tengamos criminales financiados por criminales en la política, entonces ahí vamos a jugar de otro tipo de intereses. No es solamente la subida del sueldo. Lo que tenemos que tener es institucionalidad partidaria, y eso acá en el Perú no existe, y desde luego existen los intereses personales que están reñidos con la legalidad y el Estado de Derecho, ¿no? Muy bien, muchas gracias Eduardo Herrera, director ejecutivo de Cuscachay, Asociación Anticorrupción, por haber estado aquí con DNews a través de las pantallas de DirecTV. Contigo en estudio, Sandy. Tengan ambos muy buena tarde, gracias por este espacio.